Buenas noches. Nosotros vamos a continuar, tenemos una tarea que era revisar el problema de un anillo de un tipo cayendo en el planeta Halo. Si estamos, el anillo tiene una masa M, tenemos que calcular el campo gravitatorio producido por ese anillo en el eje de simetría, o sea, respecto, bueno, el eje que tiene simetría, que es el eje Z, que genera la simetría. Llamaría una especie de simetría axial, así lo llamaría. Bien, ¿quién dijo yo voy al Hall de la Fama? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Nadie lo hizo? Bueno, pero si estaba muy fácil. Había que probar qué tipo de movimiento había ahí. Un movimiento armónico simple. ¿Quién probó eso? ¿Nadie? Dan North Face, el famosísimo Dan North Face fue el único que lo probó. No, tranquilos, vamos a rayar, voy a rayar yo hoy, ya que los veo inspirados. Entonces bueno, pongamos el problema. Listo, entonces tenemos nuestro anillo que tiene una masa M, ¿sí? Estamos en un sistema de coordenadas cartesiano. Entonces tenemos un sistema de coordenadas Z, X, Y. Y tenemos que el anillo tiene un radio R conocido. Tenemos que el anillo tiene una densidad lineal de ¿qué? Constante de masa, ya que aquí tenemos un lambda igual constante. ¿Listo? Y pues básicamente eso es lo que hay. ¿Sí estamos? Nosotros ya tenemos calculado el campo eléctrico, el campo gravitatorio producido por esa estructura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si me hacen el favor y me dictan ese campo, GdZ va a ser igual a qué, perdón? Menos G MZ sobre R cuadrado más Z cuadrado. R cuadrado más Z cuadrado, Toda la 3 medios. Todas las 3 medios. ¿Listo? ¿Eso es todo? Sí. Listo, entonces en la dirección ¿qué? K unitario. ¿Sí estamos? O en la dirección menos K si quieren. Ponemos en la dirección menos K. Bien, entonces nos piden que probemos que eso es un movimiento armónico. ¿El que va a ser quién? Un fulano que está ¿qué? Cayendo el planeta. ¿Sí estamos? Entonces pongamos aquí al fulano cayendo al planeta. Listo, entonces el fulano va cayendo. Viene cayendo. Viene sobre el eje Z, ¿estamos de acuerdo? No viene ni por acá ni por acá, porque evidentemente el campo ahí es que diferente. El campo ahí es diferente y como el campo ahí es diferente, tocaría calcularlo y calcularlo se convierte en un problema bien interesante. ¿Sí estamos? Entonces eso es lo que hay. Listo. ¿Cómo se hace para saber uno que es un movimiento oscilatorio? ¿Qué eso va a producir un movimiento oscilatorio? ¿Cómo? ¿Cómo hace uno para saber eso? Va con una velocidad y va a atravesar, digamos, Sí, claro. Z. Está bien, eso es físicamente. O sea, físicamente uno sabe que experimenta una fuerza, se acelera. Cuando llegue aquí, obviamente la velocidad no se va a hacer cero porque ya tiene una velocidad grande. Entonces nadie lo va a poder parar ahí. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces él sigue bajando, pero cuando empieza a bajar, entonces le hacen una fuerza ¿hacia dónde? Hacia arriba, y entonces lo frenan hasta un punto máximo y se empieza a ¿qué? A devolver, físicamente. Pero yo hablo de eso matemáticamente. ¿Tiene un periodo de oscilación? Sí, seguramente lo tiene. El reto es averiguarlo. Averiguar el periodo de oscilación, la frecuencia de oscilación.
definir cuál es la ecuación de movimiento del man. Ese es el reto. Decir, vea, la ecuación de este man es x de t igual a tal cosa. O sea que vamos a ser capaces de definir la posición, perdón, x de t, no z de t, en cualquier instante de qué. De tiempo, pues ese es el reto. O ese era el reto que estaba en el aire. Determinar eso. ¿Cuáles son las condiciones de movimiento de ese fulano? Entonces pregunto, ¿cómo hace uno matemáticamente para saber que una ecuación le dice a uno que alguien va a oscilar? Sí, ¿cuál ecuación diferencial? Una ecuación diferencial, muy bien. ¿Cuál ecuación diferencial? ¿Cuál? Sería z por x por la z con respecto al tiempo igual a una z que sería la posición inicial y es por el coseno de omega t. No me vende. ¿Cómo hace uno para saber cuál es la ecuación diferencial? Obviamente ya después resolveremos la ecuación diferencial, pero yo estoy preguntando es cuál es la ecuación diferencial que me dice que eso va a oscilar. Menos kx Menos k, ¿es la qué? función k coseno, k seno. No, menos k por la variable igual a la ecuación diferencial que sería la segunda derivada de x con respecto al tiempo. Pues en este caso sería z. si estoy hablando de la ecuación general, es esa. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Esa ecuación deriva de la ley de Hooke. ¿Sí? Eso deriva de la ley de Hooke, que es una ecuación de un problema de resorte sin fricción. O sea, uno puede verificar eso aquí. Uno tiene un resorte que está amarrado, está acoplado a un cuerpo de masa m, ¿cierto? Entonces uno puede decir que si desplaza esto o lo estira hacia allá y lo libera, el objeto va a empezar a ¿qué? A oscilar alrededor de una posición que es una posición de equilibrio. Entonces uno puede probar que como la fuerza que actúa es una constante, pues no necesariamente esta misma constante, sino que la fuerza que actúa es menos k por x. Eso debe ser igual a ¿qué? A m de 2x de t2. ¿Están de acuerdo? Y entonces paso la masa divina, entonces me queda que menos k sobre m por x es igual a de 2x de t2. Y entonces lo que uno concluye es que menos k sobre m es una constante k mucho más grande. Si la quieren llamar k con paticas, entonces k con paticas sería esa cosa que está ahí arriba. Obviamente el menos lo dejamos afuera, entonces nos queda de 2x de t2. Y esto sería una ecuación diferencial para un movimiento oscilatorio. ¿Están de acuerdo? Para una oscilación, ¿sí? Entonces nosotros debemos buscar que esta ecuación se parezca a eso. Les pregunto, ¿se parece a eso? No, ¿cierto? No se parece. No se parece. O sea que de entrada toca hacer ¿qué? ¿Cómo? Sí, pero pues que hallar k aquí es difícil, ¿estamos de acuerdo? Porque en el denominador está la variable. Entonces eso es un problemota. ¿O cuántas veces el profesor Zambrano les puso a ustedes a resolver esta ecuación diferencial? Pues nunca. Porque eso no es una ecuación diferencial típica, es una ecuación diferencial bastante atípica, teniendo presente que la variable está en el denominador. ¿Sí estamos? Entonces como la variable está en el denominador, se pone que complicado, ¿sí? Estas ecuaciones no son fáciles. No hay ecuación de Euler, no hay ecuación de Bernoulli, no hay Bernoulli-Riccati, nada de esas vainas que se parezca a esta vaina. ¿Sí estamos? Entonces nos toca a nosotros asumir algo. Entonces miren, el movimiento original de ese señor para cualquier z, en general un z considerablemente grande comparado con las dimensiones de r, es un movimiento anarmónico. ¿Sí? O sea, cuando uno habla de movimiento armónico simple, el movimiento armónico simple tiene un periodo de oscilación, ¿estamos de acuerdo? Pero cuando no es armónico, pues no lo tiene. Si estamos, puede oscilar, pero no tiene un periodo. Si estamos, o sea que no siempre lo hace de pronto de la misma forma, ¿sí? Un movimiento anarmónico, y generalmente se presenta cuando los ángulos superan, digamos por ejemplo para el problema de un péndulo, ¿cierto? Uno tiene un péndulo, entonces para el problema de un péndulo hay un ángulo crítico para el cual el movimiento es armónico y después de ese ángulo crítico el movimiento es ¿qué? Anarmónico. Entonces aquí hay un teta. ¿Están de acuerdo? La ecuación diferencial de este problema debe estar en teta. ¿Sí? Entonces ese teta tiene una restricción y es que teta tiene que ser menor o igual a 10 grados
Si el ángulo es superior a 10 grados, ¿qué pasa? Suerte, la ecuación diferencial no resuelve el problema. O sea, la ecuación diferencial que genera oscilación de este estilo no resuelve el problema porque el movimiento no es armónico, es anarmónico. ¿Sí estamos? Entonces hay que tener cuidado. Nuestro problema es anarmónico. Aquí, como está, es un problema que anarmónico. Podría quizás tener periodo y, tener oscilación, sí, va a tener oscilación, pero no de la manera tradicional. Entonces toca llevarlo a la manera tradicional. ¿Qué debo suponer? ¿Cuál distancia? La altura z a la cual se encuentra el fulano debe ser pequeña. ¿Sí estamos? O sea que el dibujo no es muy bueno. El fulano debería estar ¿dónde? Por acá. ¿Sí estamos? El fulano debería estar acá y la altura z es esta. Entonces la altura z es pequeña comparada ¿con quién? Con r. ¿Sí estamos? Muy pequeña comparada con r. Cuando eso pasa, entonces uno dice, mire, puedo suponer que esta ecuación se va a comportar de la siguiente forma: menos g mz sobre, como en este término r es mucho mayor, vamos a escribir por acá, para r es muchísimo mayor que z, el término que domina en esta expresión, ¿quién es? R, o sea que no puede despreciar este término. ¿Estamos de acuerdo? Y más porque estamos hablando de cuadrados y eso, ¿no? Entonces, uno desprecia ese término, o sea que aquí me queda r cuadrado a la 3 medios, o sea me queda r al cubo. ¿Están de acuerdo? Y ahora sí tiene una pinta elegante de ecuación ¿qué? De oscilación. ¿Quién es la constante? ¿Quién es la constante? Menos g, la masa y el radio al ¿qué? Al cubo. El radio del disco del planeta Halo, perdón, del anillo del planeta Halo es constante. G es constante de gravitación universal, es constante. Y la masa m del planeta pues se supone que constante. O sea que lo único que es variable es ¿quién? Z. ¿Sí estamos? Entonces tiene un comportamiento muy similar a ¿qué? A esta ecuación diferencial. ¿Sí estamos? Entonces bien, vamos a tratar de resolverla. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se resuelve? Señorita, ¿cómo se resuelve esa ecuación diferencial? ¿Cómo se resuelve esa ecuación diferencial? Mi hermano, ¿cómo se resuelve esa ecuación diferencial? ¿Ah? ¿Cómo se resuelve esa ecuación diferencial, señor? ¿Cómo se resuelve esa ecuación diferencial, mi hermano, allá? Atrás solo con la soledad. ¿Cómo se resuelve esa ecuación diferencial, mi hermano? ¿Cómo así que no? ¿Cómo así que no? Si ustedes resuelven ecuaciones diferenciales muchísimo más calientes, que eso es una tontería. No necesitan ni transformada de Laplace ni barbaridades de esas increíbles. Allá mi amiga que la veo así con cara de lo tengo claro. ¿Cómo se resuelve esa ecuación diferencial? Allá. Homogénea, es como era una ecuación homogénea. Que las derivadas en x y en y eran el mismo resultado, pero aquí solo hay una derivada en x, ¿qué hacemos? Fox, se ve inspirado. ¿Cómo se resuelve esa ecuación diferencial? ¿Cómo? Separación de parámetros. Variación de parámetros. Eso es como usar semejante cañón criminal para matarse un mosquito, ¿cierto? Sí, a nosotros nos va a tocar separar variables en un futuro muy cercano, pero todavía no. Proponemos una solución. Proponemos una solución. Coseno de A, coseno de... No, pero eso no es resolver la ecuación diferencial, ¿están de acuerdo? O sea, hay métodos para resolverla, estoy preguntando por ellos, pero obviamente una forma es decir, miren, yo creo que la solución a la ecuación diferencial es esta, y luego de mi solución
saco una información para decir he resuelto el problema, ¿sí? Pero su profesor les enseñó una manera de hacer esta ecuación. Bueno, muy bien. Entonces, sí, uno a veces dice, no, es que me han robado. Entonces, uno sigue. Entonces, miren, esta ecuación sí es homogénea, mi hermano. Porque entonces usted puede decir que esto es de 2x de t2 más k por x igual a 0. Y toda ecuación homogénea es igual a 0. Recuerden que de todas maneras toda ecuación diferencial tiene, para resolverla, por ejemplo una que no es homogénea, entonces nos resuelve la homogénea y luego resuelve la no sé qué característica, la suma y la solución general es, bueno, la suma de esas barbaridades. ¿Sí estamos? Entonces, pero en este caso, como esta es homogénea, esta se puede resolver. Se encuentra una ecuación que característica, que es una ecuación cuadrática, que es m cuadrado más m no sé qué, bla bla bla, o km, y se despeja. Y hay dos soluciones. Y se supone que la solución es de la forma e a la i teta. ¿Aló? ¿Sí lo vieron? Bueno, pero no se acuerdan de nada. Eso sí es preocupante. Entonces tienen que tener cuidado con eso, ¿no? Eso es preocupante. Entonces, no lo voy a resolver, les queda de tarea que revisen cómo se resuelve con ecuación característica. Hay ecuación característica, m cuadrado más no sé qué, y sacan las raíces, y eso es donde va el exponente, porque se supone una ¿qué? Una exponencial. ¿Sí estamos o no? Pero nadie tiene que separar variables porque solo hay una variable. ¿Sí estamos? Nada de eso. ¿Listo? Bueno, bien. Entonces, ahora sí, como yo sé que mi problema desde la física, como físico, no como matemático, un matemático se ofende con esta idea. Ay, voy a suponer que la solución es una oscilación más, ¿sí? ¿Por qué? ¿Sí me entienden? Un matemático lo hace con ecuación característica, lo hace con exponencial. ¿Sí estamos? Supone que la solución viene dada por una función f de x igual a e a la mx. ¿Sí estamos? La solución es e a la mx y busca quién es m. Deriva una vez, deriva dos veces, bla bla bla, lo reemplaza allá y hace álgebra y le sale la ecuación cuadrática. ¿Sí estamos? L a la x es un factor común y se elimina. Bueno, bien. Entonces nosotros, pues, para no irnos hasta allá, que va a dar seno, que va a dar coseno, que no sé qué, eso lo enseñé el semestre pasado, ¿no? Esa solución a la ecuación diferencial. La hicimos en todas sus variedades. Entonces, miren, vamos a suponer que z de t vectorial se comporta de la siguiente forma. Como una constante que va a llamar z sub 0, coseno o seno, pongamos coseno de omega t más qué, más phi, ¿sí? Donde omega es una frecuencia angular y phi es una fase, ¿sí? Recuerden que uno puede encontrar las ondas en fase, es decir, que no inician necesariamente en cero, sino que pueden iniciar en otro valor, o sea que la onda puede estar como corrida al inicio y no se ve justamente como iniciaría una onda en cero, o en 1 si es el caso. ¿Estamos de acuerdo? Dependiendo de la función que uno escoja, sea seno o sea que coseno. Entonces bien, suponemos esto, pues esto va a ir en la dirección ¿qué? K, ¿cierto? Eso va a ir en la dirección K. ¿Está claro? Entonces bien, yo digo, voy a suponer que esa es la solución a mi ecuación diferencial. En este caso esta es mi ecuación diferencial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo digo, ¿cómo hago para probar que esta solución propuesta es la solución a mi ecuación diferencial? ¿Qué debo hacer? Derivar, ¿cuántas veces? 2 veces, porque tengo que pelear con la segunda ¿qué? Derivada. ¿Sí estamos? Porque aquí, esto que queda acá, ¿cierto? Esto que queda acá, uno puede probar que es esa misma ecuación haciendo lo siguiente, miren. Uno puede probar que la fuerza que experimenta este tipo es m por g. ¿Están de acuerdo? M por g de z. ¿Están de acuerdo? Entonces, esto es m g de z, tran, ¿cierto? Pero g de z es que un vector. Y esto debe ser igual a masa por aceleración, o de 2z de t ¿qué? 2. Esto es vectorial. ¿Sí estamos? Entonces, claro, uno dice, bajo criterios lindos de que uno asume que la masa gravitacional y la masa inercial son lo mismo, uno puede cancelar las masas, ¿cierto? Y entonces uno dice que masa y masa se van, y entonces nos queda que g de z va a ser igual a d 2z de t2. ¿Sí estamos?
Y entonces ahora yo concluyo que G, M, Z, R cubo, aquí me falta K, en la dirección K, debe ser igual a D2Z de T ¿qué? De T2. ¿Sí estamos? ¿Sí estamos claros hasta ahí? Ah, porque aquí hay un menos. Este menos. ¿Listo? Ya. Ahí no voy a meterle signo a la aceleración de ningún tipo. Y no tengo que decidir yo el signo de la aceleración. La aceleración, el signo lo decide la ecuación diferencial y cómo se resuelva. ¿Sí estamos? Uno nunca le mete el signo a la aceleración. La aceleración tiene signo dependiendo de lo que pase al lado izquierdo de la ecuación. O sea, al lado de qué? De las fuerzas. ¿Sí estamos? Entonces bien, como ese es el truco, pues entonces vamos a suponer que nuestra solución es de esta forma, la vamos a derivar 2 veces, la vamos a insertar acá y vamos a mirar qué elementos podemos averiguar, porque básicamente nuestro reto es averiguar quién es z sub 0, quién es omega y quién es qué. En fin, ¿estamos de acuerdo con esos valores? Yo puedo ya tener otro problema, entonces revisemos eso. Entonces miren, ¿cómo sería el asunto? Primera derivada. Punto. ¿Sí estamos? ¿Cuánto va esa derivada? Sí, vos. Z sub 0, seno de omega t, ¿Sí? más i, por omega. Listo, omega. Seno de omega t más phi. ¿Están de acuerdo? Ya, listo. La otra derivada, ¿cómo va?